Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor, como siempre, en este colofón del Evangelio de San Mateo. Concluimos en estos días sobre el Evangelio de San Mateo y son 3 los ejes fundamentales, esenciales de la teología de San Mateo: la comunidad, la ley de Cristo y Jesús, juez que viene. Nosotros estamos desarrollando y con esto estamos queriendo concluir el Evangelio de San Mateo, de todo lo que nos ha presentado este hermoso estudio del Evangelio de San Mateo. Nosotros estábamos diciendo que el hecho de que Jesús viene como juez quiere decir que no necesitamos ya a un Dios que venga desde afuera, ¿verdad? Que venga desde afuera a juzgar, sino que nosotros decíamos que la presencia, el juicio se realiza a lo largo de la vida de los hombres, a lo largo de nuestra vida. Así se va realizando el juicio de Dios en cada uno de nosotros. El juicio de Jesús es la respuesta a la palabra creadora del Dios que ha sembrado los talentos sobre el mundo, es decir, Dios nos dio todo, Dios nos ha regalado 5, 2, 1 y cada uno después se va a esforzar, va a luchar, se va a empeñar, va a procurar vivirlo, ¿verdad? Porque siempre el Evangelio de por sí es una ofrenda salvadora, decíamos. Pero nosotros encontramos una dualidad en el hombre en todo caso. ¿Qué quiere decir la dualidad? Y quiere decir que tenemos 2 posibilidades de respuesta. La respuesta del sí o la respuesta del no. Así de sencillo. Pero el Evangelio de por sí siempre es una propuesta positiva
buscando la realización del hombre. Entonces aquí tiene sentido la encarnación, porque la encarnación es la presencia de un Dios que se hace carne, in carnis, entra en nuestra historia, en nuestra vida, nos acompaña, camina con nosotros, y entonces el hombre, teniéndole nada más y nada menos que como modelo a Jesús, que es Dios encarnado, entonces nosotros decimos, bueno, yo me adhiero o yo no me adhiero. Aquí no hay entonces posibilidad de una tercera oferta ya es bella, ¿verdad? Sino que es una dualidad, el sí o el no, ante dos caminos. Y por eso es que nos ponían también estos ejemplos tan lindos, ¿verdad? De la forma, ¿verdad? De las imágenes de los dos caminos, de las dos fronteras, el famoso trigo y la paja, el trigo y la cizaña, ovejas y cabritos, peces buenos, peces malos. Pero no nos olvidemos que entonces esto quiere decir que Dios nos deja a nosotros hacernos, porque el juicio es ya la presencia de un Dios que se pone delante de nosotros. Nosotros es como que nos paramos ante el espejo y estamos comenzando, o podemos decir también, los famosos dibujitos antes que te ponían dobles, ¿verdad? Y después te decía, busquen las 10 diferencias, y las 10 diferencias. A veñan de iga, tu veñan de yarare, donde bañamos a Jesús en el primero, y en el segundo nos ponemos a nosotros. Y ahora busquemos las diferencias. Si no hay diferencia, tú la ya que cada uno tiene que ponerse. Yo, ¿cuánta diferencia? 100 diferencias con Jesús. De vamos, 10 diferencias, 20 diferencias. Voy diferencia, ya veñan de yaran 10. Ese es el ejemplo y el modelo. Las 10 diferencias, las 5 diferencias, las 50 diferencias, ya veñan de yaran 10. Pero esto es entonces fenomenal, ¿verdad? Lo que Mateo nos está proponiendo aquí en su evangelio, cómo él interpreta esa presencia de un Dios que nos tiene que cambiar, que nos está exigiendo. Y por eso después, en la medida en que vos te vas comparando y vos vas mirando y vos vas descubriendo, a ver, falta yo de bigote, no ni ir, entonces voy a poner el bigotito. Aquí Jesús tenía bigotito, yo no tengo amoita. Aquí Jesús tenía barba, yo no tengo barba. No. Ahí vea, hay mucho más, ¿verdad? Mucho más. Es la forma de ser, la forma de vivir, la conducta de Jesús, mi conducta, sus pensamientos, su servicio, su preocupación, su empeño, su desgaste, su vida, su entrega, en fin, erea. Aquí entra todo, queridos hermanos, aquí entra todo. Operaña de ya, voy diferencia de ya, venían de yaran 10. Allí va, la ñaña comparátamos en 10. Pero, nos decía San Mateo que en el fondo, Dios nos deja hacernos. Ñandé yayeyapo vana. Ñandé yayapo vana peñandere covewi. Peñandé. Ya echaba, ya calculaba, añandé ya she aguatata pecha. Somos nosotros quienes nos estamos haciendo, nos estamos forjando. La plenitud que anhelamos es regalo inmerecido. Bueno, ese es el primer elemento, porque son dos elementos. Decíamos que el Evangelio es una ofrenda salvadora y solamente ofrenda salvadora. Solamente ofrenda salvadora. Elemento positivo, elemento de regalo, de don de parte de Dios. Y ahora, por otra parte, a la vez es la conquista de un esfuerzo. Y cuando estamos hablando de la conquista de un esfuerzo, nosotros entendemos que es esa lucha y que es ese empeño nuestro por conquistarnos a nosotros mismos, conquistarnos en esa lucha continua entre el bien y el mal. La propuesta del Evangelio es el bien, pero está también entonces la acechanza del mal, la presencia del mal. La presencia del mal quiere decir la propia limitación con la que nosotros nos estamos encontrando. Es nuestro propio daimón, queridos hermanos. El daimón quiere decir esa fuerza interior que sale desde adentro, como dice justamente este evangelio también. Y el de Marcos con mayor precisión, no es lo que viene desde afuera, lo que ensucia al hombre, sino que es el daimón, es lo que sale desde el interior.
las malas acciones, las palabrerías, los egoísmos, las indecencias, los adulterios, los robos, etcétera, etcétera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Una de las protagonistas del viaje del Papa a Eslovaquia es una mártir poco conocida fuera del país. Se llama Anna Kolesarova. Fue beatificada en Košice hace 3 años. Durante la Segunda Guerra Mundial fue asesinada por resistirse a un intento de violación. Tenía 16 años. Rechazó al soldado ruso que quería abusar de ella y por eso y por su fe recibió 2 disparos. El sacerdote Tomás Tupka es vicerrector del centro pastoral Beata Anna Kolesarova. Es un lugar en el que acompañan a los jóvenes y les invitan a vivir su fe. Para los jóvenes de aquí es un mensaje fuerte que el Papa quiera encontrarse con ella, que hable de ella en este lugar y la ponga como ejemplo para los jóvenes. Anna Kolesarova fue beatificada en 2018 y estas imágenes son de la ceremonia. El Papa hablará sobre ella a los jóvenes en el estadio de Košice en uno de los encuentros más multitudinarios del viaje. El Papa viajó hasta Prešov, en el este de Eslovaquia, para celebrar la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. Es el rito de la misa que celebran unos 7,5 millones de católicos bizantinos en todo el mundo, en total comunión con el Papa. Más de 210.000 eslovacos pertenecen a la Iglesia greco-católica. Muchos de ellos recibieron al Papa en Prešov, en torno a 50.000. Francisco presidió la ceremonia bajo los montes Tatra, frente a un estadio visitado por Juan Pablo II en 1995. Francisco quiso celebrar con ellos una de las fiestas más significativas del rito bizantino, la de la exaltación de la Santa Cruz. Por eso, en la homilía, el Papa reflexionó sobre el papel de la cruz en la vida de los cristianos. Quante volte aspiriamo a un cristianesimo da vincitori, a un cristianesimo trionfalistico, che abbia rilevanza e importanza, che riceva gloria e onore, ma un cristianesimo senza croce è mondano e diventa sterile. Francisco recordó que hay cruces en las casas de los cristianos, pero pidió redescubrir su profundo significado. Non si contano i crocifissi al collo, in casa, in macchina, in tasca, ma non serve se non ci fermiamo a guardare il crocifisso e non gli apriamo il cuore, se non ci lasciamo stupire dalle sue piaghe aperte per noi. Non riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tantomeno a un simbolo politico, a un segno di rilevanza religiosa e sociale. Durante la ceremonia tomaron la comunión según el rito bizantino, en el que la especie del pan se lleva al cáliz y se ofrece en una cuchara. Al final de la Divina Liturgia, el arzobispo metropolitano de Prešov, Jan Bajak, expresó el cariño de la Iglesia greco-católica por el Papa. V grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku je Svätý Otec Peter z Ríma po celé storočia veľmi milovaný. Modlíme sa za vás i za vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete a tak posilňujete bratov a sestry vo viere. Como recuerdo, entregó a Francisco un cuadro de la Virgen María y el Papa también le dio un cáliz, como suele hacer cuando celebra misa fuera del Vaticano. El último gesto de Francisco en esta ceremonia fue este: bendijo y coronó el icono de la Virgen María y luego regresó a la sacristía con los demás obispos. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita
y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde la palabra de Dios, el Evangelio de San Mateo, que nos trae esta propuesta tan interesante y tan linda. Recordemos que somos nosotros quienes estamos forjando nuestra propia vida. Dios nos deja hacernos. Y por una parte con ese regalo inmerecido que Él pone en todas nuestras manos, y por otra parte también que es una conquista y que es una lucha, es un esfuerzo personal. Ahora, por el juicio de la vida que se abre en Jesucristo hacia lo nuevo, el hombre alcanza ya el destino verdadero. Volvemos a repetir porque esto es fundamental, porque nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de Jesús, su presencia que ya es para nosotros el juicio. Entonces, por el juicio de la vida, porque es en nuestra vida que nosotros ya estamos haciendo este juicio o estamos siendo juzgados, queridos hermanos. No pensemos que tenemos que esperar morirnos primero para ser juzgados por Cristo o juzgados por Dios. No nos engañemos, queridos hermanos. El juicio dice que comienza ya desde aquí, en el día a día. Upeanoin. Peñande yararen donde pegoñande ya como espejo. Y en ese caminar nosotros vamos asumiendo y estamos diciendo, bueno, aquí está el juicio. Nosotros nos estamos juzgando, ¿entienden? Y en la vida, díganme, queridos amigos, ¿acaso nosotros tantas veces nos fuimos ya juzgados en nuestra vida? Vamos a mirar simplemente de un aspecto muy antropológico. Vamos a mirar en algo más sencillo y algo tan normal que nosotros, donde nosotros siempre somos juzgados. Por ejemplo, desde que entramos en la escuela, vamos a poner el elemento pedagógico, el elemento educacional. Desde que vos comenzaste, ¿verdad?, tu escuelita ahí, 5 años, ahora ya comienza antes, ya no sé, 3 años, movió jógico ahí, mombola jógico, 3, 4, 5, llevo 6 años en Europa. Bueno, UPL anda ahí la desarrolla por bala, ese pensamiento. Bueno, pero en fin, estas criaturas ahora seguramente que van a desarrollarse mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Porque ya los estímulos desde jovencito, de chiquitito, ¿verdad? Y bueno, y eso es lindo. Entonces, fíjense, queridos hermanos, aquí entonces nosotros siempre fuimos juzgados, porque la de maestra mía enseguida y te van juzgando, te van mirando, cada mes, cada año, cada trimestre, lo que sea, tiene examen INPE, tiene IPEA, tiene MOA, en el sentido motriz, en el sentido de la atención, en el sentido de la respuesta, en el sentido de los estímulos, la pedagogía. Maestra, ¿cuál niña yo me está? Y usted porque ahora compartí la terminología justamente para
mostrarnos ese camino pedagógico, ¿viste? Porque el pedagogo era aquel esclavo que dirigía, ¿verdad?, al paidos, al niño, ¿verdad?, le llevaba a la escuela. Y entonces le llevaba de la manito, ¿verdad?, al niño por el camino del jodos, pedagogo, ¿verdad?, paidos, que le llevaba por el camino al niño, es decir, le llevaba a la escuela. Entonces, a la pedagogo, a pesa ñandella eshana, como nosotros en nuestra propia existencia, en nuestro propio caminar, continuamente dice la palabra del Señor, o según la teología de San Mateo, somos juzgados por el Señor, somos juzgados por la vida, porque la vida nos va juzgando en este caminar que hacemos de acuerdo a cómo nosotros vamos viviendo, pero es en el día a día. Es entonces etapas que vamos quemando. Entonces no vamos a esperar. Vos comenzaste aquí preescolar y allí, ahora cuando te vas a recibir, le llamo allá cuando ya vas a ser ingeniero, bueno, ahora vamos a hacer un examen de Universa, decían antes, ¿verdad? De todo, ¿verdad? De Universa, estilo universal, ¿verdad? Vamos a hacer allá, cuando vos ya te recibiste con tu título en mano, sea lo que sea, de cualquier rama de tu estudio. Ahí recién, bueno, ahora te voy a tomar un examen. No. A ver, preescolar, de ella puede preescolar, primer grado, segundo, tercero, cuarto, joder. Continuamente está siendo juzgado. Y eso también tenemos que aplicarlo en la vida espiritual, queridos hermanos. Entonces, si vos estás, por ejemplo, como sacerdote, bueno, Dios me irá juzgando ahora como sacerdote en este lugar donde yo estoy. Ahora entonces, te hago la evaluación donde ella lleva lugar año. Eres mañana, esta es una pedagogía también, y seguramente que San Juan Bosco no estudió tanto así, no llegó a entrar en todos estos detalles, a pesar de que un santo, lo que sea, y tal vez por eso intuyó muy bien. Jaengo Oyapo cada mes hacía con sus chicos justamente lo que se llama el retiro espiritual o el ejercicio, él le llamaba así, de la buena muerte. El ejercicio de la buena muerte. Amba ese ejercicio de la buena muerte. Cada mes hoy puede tener retiro espiritual de 3 horas. 3 horas hacía con los chicos. Entonces comenzaban con sus cantos, o ya puede ir predican barete ponaja, la imita cuera, y por eso es que su pedagogía fue una pedagogía excepcional para cambiarle a los jóvenes y a los chicos, porque pero le metía a full entusiasmo, canto, animación. Después, cabeza, dale muchacho, upea dice pechaina. Pecha la anderecoe, pecha la era y pudune acá, en síntesis, Don Bosco le decía, ¿verdad? Y le llegaba al corazón, ¿verdad? No es dulce de leche. Don Bosco no piensen que era un santito, así que todo chuchulina. Yo te acepto, mi hijito, porque vos, pobrecito, lo viste que vos luego esto que aquello con tu mamita, con tu papito. No hay por ahí va Don Bosco. Don Bosco era muy exigente, muy exigente. Y recuerden que Don Bosco, su cumpleaños era 16 de agosto. 16 de agosto, quiere decir que Don Bosco era leonino. Entonces veis por ella va a imaginar al leonino, ¿verdad? O sea, es muy exigente por una parte, es muy caritativo, muy generoso, todo lo que vos quieras. Pero, por ahí la pecha antes en 10. Es decir, una exigencia profunda, ¿verdad? Entonces, dentro de esa personalidad que él tenía. Recuerden que Dios utiliza nuestra misma personalidad, lo que nosotros somos, para también sembrar su reino, ¿verdad? Pero somos nosotros, dice, por eso te está diciendo bien. Dios nos deja hacernos. Y en la medida en que nosotros vamos recibiendo los estímulos, pequeña diga tú tal ayahuasca, lleva. Y entonces, en este camino que él, por ejemplo, les proponía a los chicos, ¿verdad? Mucho entusiasmo por su edad, pedagogo, hoy cuá. Esto les gusta. Él decía lo de esa frase. Primero nosotros tenemos que hacer lo que a los jóvenes les gusta, para que después, en la medida en que ellos
se den cuenta que nosotros amamos lo que ellos aman, ellos después amen lo que nosotros amamos. Entonces eso es lo que queda, ¿verdad? Bueno, después seguimos un poquitito más. Una vez que les habló, entonces ahora les deja un momento de desierto, ¿verdad? Ese momento de desierto era para que ellos entren dentro de sí mismos, reflexionen, piensen, sepan de todo lo que se dijo, ¿verdad? De toda esa reflexión. Un lindo momento. Y después de eso, confesión, dale. Examen de conciencia, porque vos tenés que hacerte a vos mismo. Confesión, celebración de la misa y luego a jugar partido, a jugar, a divertirse, pero con ese corazón limpio, amplio. ¿Dónde vas a poner en práctica? En el patio, decía Don Bosco. A los jóvenes se les conoce en dos lugares, en el patio y en el comedor. Ahí dice, su generosidad. Qué interesante, la pedagogía salesiana. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tonight, 'cause I'm kept up thinking of what you want
can't fall asleep. I'm so on fire for your love. Oh, I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you. Oh, all the time you're on my mind. Sometimes I can't fall asleep. I'm so on fire for your love. I wonder how in the world I could get so incredibly lucky to have a God as great as you, as great as you, as great as you. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos haciendo esta parte, el colofón del Evangelio de San Mateo. Nosotros acentuábamos y subrayábamos lo que Mateo nos está diciendo, ¿verdad? Que Dios nos deja hacernos, los talentos. Nos ha dado todo, por eso que Él insiste ya en esa última parte, ¿verdad? Del Evangelio, capítulo 24, 25 principalmente, ¿verdad? Antes ya de entrar en el juicio final, los talentos. Qué interesante. Y bueno, por otra parte nos dice también que tenemos todo el regalo y justamente ese es el talento porque te da los talentos, el regalo, pero vos tenés que trabajarlo, tenés que producirlo. Es una conquista y es un esfuerzo. Fe y obra sería según Santiago. Ahora, por el juicio de la vida que se abre en Jesucristo hacia lo nuevo, el hombre alcanza ya el destino verdadero. El hombre alcanza el destino verdadero, justamente porque se abre en Jesucristo hacia lo nuevo. Es allí cuando nosotros encontramos la fuerza de Dios. Pero la fuerza de Dios, ¿qué significa? Ya dijimos hace rato que Dios no viene ya desde afuera, como una cosa externa, sino que la presencia de Dios se vuelve virtud, incluso decíamos, y esto es muy interesante. No es resultado de un capricho ni función de un misterioso designio contenido ya al principio de unos libros que se llaman Santo. El juicio se realiza a lo largo de la vida de los hombres. Y esto se realiza ya como parte nuestra, como una virtud. Llega a formar parte de nuestra esencia. Y eso nosotros lo veíamos también desde la ley, ¿verdad? La ley como tal. Cuando nosotros hablábamos de la ley como tal, nosotros estábamos diciendo que asumimos y hacemos parte ya. Entra en nuestro chip, en nuestra mentalidad y se vuelve virtud, es decir, parte de nuestra esencia, nuestro comportamiento. Ahora, por el juicio de la vida que se abre en Jesucristo hacia lo nuevo, el hombre alcanza ya el destino verdadero. Entonces, el alcanzar el destino verdadero es esa conquista, por el juicio de la vida. Entonces, en la medida en que nos conquistamos a nosotros mismos, nos hacemos a nosotros mismos, es ahí donde nosotros vamos alcanzando este destino. Será el dueño de su vida, tendrá la libertad, vendrá a saberse hijo de Dios unido al Cristo. La libertad, es importante también esto, ¿verdad? Dueño de su vida. Porque si nosotros somos hacedores de nuestra propia existencia, quiere decir que aquí tiene que entrar el elemento, ¿verdad?, de que somos nosotros quienes utilizamos de nuestra libertad. No es una cosa impuesta, decíamos, sino que es la misma presencia de Dios. Él vendrá a saberse hijo de Dios, unido al Cristo. Nosotros entonces nos vamos a dar cuenta, bueno, yo soy hijo de Dios verdaderamente, imagínense. Toda esta gracia que tengo en mis manos, ¿de dónde provengo? ¿Quién soy yo?
¿Se acuerdan que en otra oportunidad hemos hablado y hemos dicho que estos 73 libros que encontramos en la Biblia, que forman la Biblia, allí la única pregunta que responde este gran libro, esta colección de libros, vamos a decirlo mejor así, que es la Biblia, es a la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Esa es la única pregunta. Hacete esa pregunta cada vez que lees un texto bíblico: ¿quién soy yo? Y sobre esa pregunta comenzá a leer cualquiera de los párrafos y vas a entender que eso que estás leyendo te está respondiendo y te está diciendo quién sos vos. O sos un hombre limitado, o sos un hombre con cualidades y riquezas, sos un hombre que ha recibido tantos dones de parte de Dios, sos un hombre que estás expuesto ante el peligro, ante el mal, sos un hombre que tenés que construir tu vida sobre la roca, o sos un hombre que estás construyendo tu vida sobre arena. Sos un hombre que le respondés ante la pregunta que el Señor te está haciendo: ¿quién soy yo?, te dice, y vos le decís: tú eres el Mesías. O sos alguien que no estás tomando la cruz y siguiendo a Jesús cada día. Sos un hombre que no estás escuchando el Shema, el Shamuel, etcétera, etcétera. Ella ponde me pregunta peaje pero le pecha la Biblia 73 libros. La única pregunta a la que responde toda la Biblia, todo este libro santo, es a la pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Este es un libro de respuestas, es un libro de respuestas. Bueno, y entonces aquí nosotros podemos decir que nosotros nos sabemos, nos damos cuenta. Que había sido, somos hijos de Dios y estamos unidos a Dios en Cristo. La salvación está delante de nosotros como un cielo abierto, pero es posible la condena de un negarnos al banquete, quedando en las tinieblas exteriores, la condena de estar fuera del gran reino. Siempre es lo mismo: quedar solos, quedar lejos, quedarse fuera. La vida se convierte así en fracaso. La abertura al Dios que salva, que no ha sido recibida, puede convertirse en fuego que consume en la Gehenna. Bueno, y aquí está el dolor, ¿verdad? Todas estas imágenes en la Gehenna. Y después nosotros, ¿verdad? Con la pintura que le ponemos ahí al diablo, con el fuego, con todo eso, viene de esta expresión, ¿verdad? De la Gehenna. Que esto ya solamente entra en la iconografía, pero que está bien. Nosotros, a través de los iconos, de los dibujos, de los diseños, de las imágenes, podemos expresar lo que nosotros que estamos expresando también con las palabras, con el pensamiento de lo que nosotros vamos entendiendo. La Gehenna es un estado, el infierno es un estado, es una forma como nosotros vivimos, ¿verdad? Hay personas que, no sé, lo toman tan así al pie de la letra que después se pelean y por una frasecita. Si uno no entiende bien, evidentemente que se va a quedar simplemente en estas cosas, ¿verdad? En iconografía. Pero la fe va mucho más que una iconografía lingüística o que una iconografía de pinturas o una iconografía musical o lo que sea, ¿verdad? Sino que va mucho más allá. Imágenes verdaderamente. Bueno, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036.
Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y en este día en que nosotros reflexionamos desde la carta que le escribe San Pablo a Timoteo, a este joven. Es la primera carta y estamos en el capítulo 6, del versículo 2 al 12. Tú practica la justicia, le dice Pablo a Timoteo, ante una realidad no tan fácil para un joven que lleva al frente una comunidad. Pablo verdaderamente era pionero en este sentido, ¿verdad? Y también él se lanzaba sin miedo, ¿verdad? Llegaba entonces con tanto coraje y le ponía a un joven que pueda dirigir toda una comunidad cristiana que estaba iniciando. Y por eso le dice, tú, Timoteo, anila que llegue, ponete al frente. Lo importante es que practiques la justicia. Eso es lo ideal, eso es lo fundamental. Y después lo demás se dará por añadidura. Querido hermano, esto es lo que debes de enseñar y recomendar. Quien enseña otra cosa y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a una enseñanza religiosa es un vanidoso que no entiende nada, un enfermo de disputas y controversias de palabras. Oye, Pablo, sin pelos en la lengua, ¿verdad? Que le dice aquí a Timoteo, no tengas miedo, Timoteo, sos joven. Pero aquí lo importante es que tienes que atiénete a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo. Si vos le predicás a Jesucristo, ¿qué es lo que a vos te va a asustar? Vaya, ven a mundo que llegan. Porque endere ina peta peponare allema, reguatare ina peta peponare. A pebeñan de yara la oíno en 10, ciertamente que nadie te puede reclamar nada. Y si te reclaman, le están reclamando a Dios. ¿Por qué? Porque justamente vos estás
haciendo, procurando y diciendo lo que el Señor está queriendo comunicar a su pueblo. Y entonces por eso le dice, el que predica simplemente una cosa humana, suya, o apeñacame, entonces es un vanidoso que no entiende nada. Un enfermo de disputas y controversias de palabras. Queridos hermanos, Yanduna peñan de yarañe, Yaheshana peñan de yaras y seañande, Anila Yahekala ñande Yahesea, justamente buscando nuestros propios intereses. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La asunción de María al cielo. Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la asunción de María está en la Biblia. Como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Y evidentemente podemos decir que sí, porque la asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa, y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que este es un dogma de la Iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando, porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos en el capítulo 34 del Deuteronomio, que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés, es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoc. Enoc dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió. Es decir, dentro del año solar, nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías, que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el yavismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa, que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, es decir, del ungido. Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también a ser asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Mateo. Y estamos concluyendo con el día de hoy este evangelio tan hermoso, el colofón, con estas tres ideas principales, ¿verdad? La idea de la comunidad, de la iglesia, que es subrayada en primer lugar, ¿verdad? Iglesia. Y sobre todo te habla de un catolicismo, es decir, de un universalismo. Eso es lo esencial que Mateo está queriendo subrayar. Porque recuerden que Mateo está escribiendo al judaísmo. Y el judaísmo era en ese momento y consideraba al cristianismo sectario. Es decir, un pequeño grupo, una secta dentro del judaísmo. Pero sin embargo, Mateo le responde y le dice no, absolutamente no. Al final de cuentas es el judaísmo el que está quedando dentro de una secta. Y claro, porque se cierra y no se abre absolutamente a los demás. Y menos todavía se está abriendo al cristianismo, es decir, a esta propuesta. Y por eso la iglesia, la comunidad como tal, es el primero, ¿verdad?, en abrirse, en ir participando con las culturas. Oye, y desde la comunidad nosotros entendemos y sabemos que hay una ley de Cristo. Esa ley que es esa ley interior, no esa ley impuesta externa. Y luego, ahora que estamos viendo el tercer elemento básico que subraya San Mateo en su teología, que es justamente Jesús, el juez que viene. Jesús es el juez que viene. Pero cuando estamos hablando también, decíamos nosotros y poníamos ejemplo anterior en nuestros cursos, ¿verdad? Decíamos que no es ese juez árbitro, ¿verdad? Ese juez que cobra un partido de fútbol, un tercer elemento dentro de la cancha, dos equipos y un tercero que es todo un equipo de árbitros, ¿verdad? Que es un tercero que no tiene nada que ver. La ley, según aquí nos presenta Mateo, no necesita de árbitro. Interesante esto, el partido de fútbol. Y yo le decía, ¿verdad?, cuando les ponía ejemplo en los cursos anteriores, porque te llama a vos a ser sincero y a ser juez de vos mismo en ese juego que sería lindo. Debe disparar y nada, pechai o ande por la pelota. Y no hace falta que el árbitro se dé cuenta y ya, mano. Porque el árbitro no ya no puede o seguir, no es mano, zapuque palan de contrario fuera, o ya la partido, todo el público, mano, ayer. Pero el árbitro no vio, entonces el partido sigue. Pero aquí, sin árbitro, ¿cómo sería? O ujo a la pelota de por ande. Disculpen, ya la pelota es muy bien. Acabo de tocar con la mano de Oyene. Acabo de patearle a este hermano. Aquí es full para ustedes, ¿entendiste? Entonces, Neiko te la árbitro. Peina el evangelio. El evangelio va mucho más allá. No es un Jesús árbitro que está ahí y te está diciendo, dele poco. Ando de shaino. Entonces, de Icature continuar tranquilo, de trampa, ¿entendiste? Tilo Maradona, muy gay, pobre, muy gay la gola, ya. Ando de shaino, árbitro, ando de shaino. Hasta ahora ellos dicen que es gol eso. Y ese no es gol. Ese es mano. Claro que todos quieren salvar la situación, la astucia, ¿no? Pean ahí astucia, pean ya pean ahí mano. O sea que pean ahí, yo el título allá de campeón. Bueno, y entonces, queridos hermanos, el fracaso del hombre justamente no es más que la falta de amor. Ese es el fracaso. El fracaso es sentirse solo. El fracaso es no realizarse. El fracaso es entonces haber hecho un esfuerzo fuera de Dios. Es buscarte a vos mismo, pero sin embargo no te diste cuenta de que había sido la gracia, la fuerza, la felicidad tuya estaba en el Señor. Recuerden en esa frase de San Agustín que justamente dice, inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti, Señor. Y por otra parte también Agustín mismo, ¿verdad?, que dice, te he buscado, dice, por todas partes, en la filosofía. Miren que Agustín pasó por todas partes, pero dice, al final, por fin, Señor, tarde te he encontrado. Pero por lo menos lo yugo, y eso es importante también.
el buscar, el insistir, el golpear. Y eso es lo que hace Agustín. Lo que a Agustín le salva en realidad de toda su vida anterior, su vida pecaminosa anterior, es el hecho de que él estaba buscando la verdad. Él estaba y quería ser sincero, ¿verdad? Entonces procuraba hasta que llega un momento en el cual oye esa y bueno, todo lo que estoy haciendo me doy cuenta que es simplemente humano. Y todo lo que es humano siempre amó un ame siempre y canelle. Siempre amó un ame. Entonces descubrimos elementos egoístas, descubrimos elementos que simplemente quieren alimentar el ego de cada uno de nosotros. Y entonces lo que queremos hacer, dice Agustín, es caminar hacia esa búsqueda sincera del Señor. Y entonces por eso el fracaso del hombre no es más que la falta de amor. Quien no acepta el bien del reino queda solo, queda sin Dios y queda sin nosotros. El que no acepta el reino. ¿Pero qué quiere decir el reino? El reino quiere decir justamente la construcción de tu familia, la construcción de tu vida, la construcción de eso que vos estás viviendo en el día a día. Y entonces por eso te está diciendo, quien no acepta verdaderamente esto, queda solo, queda sin Dios y queda sin nosotros. Entonces es importante que descubramos y que entendamos que en este caminar somos nosotros los responsables en la construcción del reino de Dios. Y cuando nos quedamos solos o cuando nos quedamos sin Dios, nos quedamos entonces en esa tristeza enorme. Queda sin Cristo y queda sin esperanza. Ese fracaso es muy posible. Significa que Jesús vino a llamar y no hubo una respuesta. Esto también, queridos hermanos, es tan importante que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad? Es la respuesta. Tantas veces ya hemos hablado de esa respuesta que tenemos que dar al Señor. Pidamos esa gracia también y así con esto estamos concluyendo el Evangelio de San Mateo. La próxima estaremos comenzando con el Evangelio de San Lucas. Que el Señor Jesús les bendiga y les conceda vivir principalmente entendiendo esta propuesta del Evangelio de Jesús a través de los escritos de San Mateo. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.